Dios me les bendiga a todos. Vamos a iniciar el mensaje de esta mañana que se titula Reconociendo su amor. Reconociendo su amor. Normalmente el ser humano reconoce algunos tipos de amor sobre la tierra, aquí en el medio donde vivimos, en los círculos donde nos movemos, reconocemos varios tipos de amor. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan del primer amor? No me va a levantar la mano, se puede meter en problemas, pero el primer amor que usted tuvo, ¿sí? Dice, ay, yo recuerdo el primer amor, pastor. Me llevaba un racimo de guineo a la casa. Yo no sé qué le llevaba. Me llevaba leña y me la dejaba en la puerta de la casa. Ah, mire, no sé si usted sabía, pero una tradición judía era eso, llevar leña y ponerlo en la puerta de la casa de la novia. Y si la leña la metían a la casa es porque era aceptado el novio. Si no, junto con la leña quemaban al no, no, pero no era recibido. Entonces, mire, hay muchas formas de expresión de amor que aprendemos nosotros en este mundo. Pero alguna gente, y yo he conocido, mire, ya adultos que dicen, no, yo no olvido mi primer amor. No, yo, para que todavía le recuerdo, todavía yo le amo, ¿verdad? Nunca le volví a ver, pero todavía mi primer, hay muchas mujeres y hombres, pero quizás se da un poco más en la mujer porque es un poco más emocional, tienen esa característica preciosa de ser más emocionales, que todavía recuerdan a aquel muchacho, ¿verdad? Y todavía lloran y todavía están ahí pensando o contemplando la posibilidad si algún día volviera y ya el tipo con ya 20 hijos y 50 matrimonios y no, pero tal vez todavía vuelve a mi vida y yo espero mire, pero es una expresión, dice que amor, hay otras expresiones de amor sobre este mundo que son buenos detalles, yo no estoy diciendo que sea algo malo, oiga, va a decir, no, el pastor muy religioso. Como él ni siquiera ni una rosa le regala sopa. No, no es eso, no es eso. Mire, ella tiene un capullo. Míreme, mire, este capullito tiene mi esposa. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más va a querer la siervita del Señor? Pero mire, hay muchas expresiones de amor en este mundo, pero la mayor expresión de amor fue Cristo Jesús. Jamás en la vida ha habido una expresión de amor tan grande, tan sublime, tan perfecta, como lo fue Cristo Jesús encarnado. Así es que si usted vivió alguna expresión de amor que le dejó un buen sabor, un buen recuerdo y que todavía extraña, es imposible que siendo hijos de Dios y habiendo vivido un proceso de amor, de perdón, de restauración, es imposible que nosotros no recordemos diariamente el sacrificio de amor de Dios. Dios encarnado, Jesucristo hecho hombre, es imposible que no lo recordemos. Y si todavía estamos amando más algún buen recuerdo, alguna persona que el mismo Cristo, entonces hay que cambiar el modo chuleta, ¿verdad? Chuletazo, ¿verdad? Que todavía recuerda con tanta intensidad y tanta nostalgia, algún amor, y no recordamos con esa misma intensidad y nostalgia el amor de Dios, estamos en un grave problema, porque nuestra carne nos está jugando algo muy feo que terminará muy mal. Entonces Dios en su palabra habla acerca de volver al primer amor. Usted sabe que el libro de Apocalipsis habla acerca de eso y dice, pero has olvidado tu primer amor. ¿Sí? ¿Cuántos han olvidado su primer amor? ¿Cuántos han olvidado vivir todos los días en el amor de Dios, con la expresión del amor de Dios? ¿Sabe dónde se ve? Mucha gente cuando se vuelve personas frustradas, personas amargadas o personas que dicen, es que a mí nadie me quiere, es que yo me siento solo, me siento sola. Lamentablemente han olvidado el primer amor de Dios. Es que yo me siento desamparado, desamparada, es que no me siento amado en este mundo. Entonces, y normalmente en las iglesias se escucha una frase muy común que dice, es que ya no se siente el amor en la iglesia. Oiga,
son expresiones sumamente equivocadas y humanistas. Sumamente equivocadas y humanistas que no nos llevan más que al egoísmo y a la soberbia y la frustración en nuestros corazones. Porque no estamos viviendo todos los días el primer amor de Dios, que es un amor que todos los días nos abraza, nos besa, nos alienta, nos perdona, nos anima, nos redarguye, nos consuela y nos exhorta. Eso es Dios en nuestra vida. El día miércoles hablé acerca de un verso bíblico, un pasaje bíblico que esta mañana voy a traer también para poder volver el estudio del miércoles un mensaje o un sermón. Abra su Biblia en Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Vamos a leer. Lucas, el libro de Lucas el Evangelio de Lucas capítulo 7, verso 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas en sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besando sus pies los ungía con el perfume. Note que dice, detrás de él, a sus pies. Verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí o dentro de sí, ese si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó la deuda a ambos. Después, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. El día miércoles leímos este pasaje y hablé mucho acerca de la perspectiva. Ahora voy a dar seguimiento al estudio bíblico, y lo importante en este pasaje tiene que ver mucho con la perspectiva. Nosotros podemos ver que la perspectiva puede variar o depende, o la vemos desde el resultado de dos factores importantes, en este caso de la cercanía y de nuestras experiencias o conocimientos. Mire, podemos ver una perspectiva, por ejemplo, a Pedro caminando por las aguas. ¿Usted se acuerda de ese pasaje bíblico donde Jesús le dijo, ven a mí? Él se baja de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Él se hunde, dice la historia, y Jesús extiende su mano y lo saca del agua y no permite que él muera. Mire, podemos ver a Jesús en esa historia, podemos ver el personaje de Jesús con mucha fe, con mucha alegría de ver que Pedro había desafiado las leyes terrenales, las leyes de la física, y había creído en la palabra de Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar, y Jesús sabía que Pedro se iba a hundir, y sabía lo que haría cuando Pedro se hundiría. Vemos a los discípulos, a otros personajes dentro de la escena, vemos a los discípulos en la barca, dentro de la barca, espantados por lo que estaban viendo. Unos le daban ánimos, a lo mejor, Pedro, dale Pedro, algo bueno puede pasar, intentalo, si vos querés, dale. Pero otros estaban callados, esperando lo peor y diciendo,
Pedro va a morir. Es muy osado, es muy inconsciente, él no tiene filtro para pensar o para hacer las cosas. Y unos estaban espantados y otros estaban alegres y otros estaban simplemente callados de lo que iba a pasar. Vemos al personaje de Pedro confiando que Jesús no lo dejaría morir, aunque él se hundiera. Pedro sabía en pos de quién iba. Pedro sabía en quién había confiado. Pedro sabía quién le estaba esperando más adelante. Pedro dijo, si he de morir creyendo en lo que Dios me dijo. Si he de hacer, voy a hacer lo que Jesús dijo que yo tenía que hacer. Y podíamos ver gente también a la orilla de la playa que estaba nada más criticando lo que Pedro estaba haciendo y lo que Jesús estaba pidiendo. Y es que la verdad en la vida diaria, cuando nosotros tenemos experiencias o situaciones que tenemos que desafiar, creyendo en el amor de Dios, la mayoría de los hijos de Dios no se arriesgan. De los 12 que estaban en la barca, solamente uno se arriesgó. Hay mucha gente dentro de las iglesias y Dios teniendo experiencias con ellos. Hay mucha gente que está, por ejemplo, voy a poner un ejemplo puntual aquí en una videoconferencia o en un culto virtual. Hay mucha gente mientras que Dios está hablando, está restaurando, está haciendo milagros, Dios está obrando en sus vidas por medio del mensaje, o Dios está haciendo algo por medio de la alabanza. Hay gente que está pensando en otra cosa y está diciendo, quiero ver cuánta gente conectada, 6, 7, 8. Hay otros que están viendo y están diciendo, apúrate con la comida, ya tengo hambre. Y mientras que la alabanza está en su mayor esplendor, hay muchos que están diciendo, sí, sí, mira, y una gran plática en medio de la alabanza. Hay otros que mientras que se está predicando el mensaje, están hablando de cualquier otra cosa. Mientras que Dios se está moviendo, ellos están diciendo, sí, sí, pero qué aburrido predica este pastor, ay, no. Otra vez está hablando de la mujer del miércoles. No sé, algo, pero eso depende de la perspectiva que cada quien tenga, de lo cerca o lejos que pueda estar de Dios y de las experiencias o conocimiento que cada uno tenga, va a tener con eso una perspectiva de lo que está pasando. Todos tenemos una perspectiva diferente muchas veces, aunque la situación sea la misma. Vemos en otra historia, Jesús dentro de una barca con los discípulos en la misma barca, hubo viento, el mar se levantó, oiga, hubo lluvia y al principio todos decían, ay, qué bonito el viento. Y cuando comenzó a hacerse más fuerte, comenzaron a preocuparse. ¿No es cierto que muchas veces cuando viene una prueba decimos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, pero cuando se comienza a prolongar, cuando comienza a hacerse más fuerte o más duradera, la fe se comienza a perder. Y a decir, no, es que algo está pasando, quiero ver el Señor, pero ya te pedí perdón. Padre, pero ya perdoné a mi esposo, a mi esposa, a mis padres. Señor, ya oré por mis enemigos. ¿Y qué está pasando? Y sigue y se prolonga. Eso mismo estaba pasando los discípulos en la barca. Sabían a quién tenían dentro de la barca, pero comenzaron a llorar y a preocuparse a pesar que Jesús estaba en su barca. Y no es cierto que muchos de nosotros somos hijos de Dios, sabemos quién es Dios, sabemos a quién le hemos entregado la vida, sabemos quién nos prometió, pero todavía estamos llorando dentro de la barca y diciéndole, Dios, ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasó con mi milagro? Señor, y otra prueba, eso mismo hicieron ellos y le despertaron, pero había uno que dormía dentro de la barca y era el que creía en el Padre. Y era el que creía en quien lo había enviado y cuál era su propósito en la vida. ¿Y sabe cómo les dijo? Faltos de fe. ¿Por qué me despertaron? ¿Por qué temen? ¿Por qué están como están si yo soy Dios? Si estoy aquí en medio de ustedes. Y tal vez Dios está hablando esta mañana a alguien que cree que Dios no está haciendo nada por él o por ella. Tal vez Dios está hablando a alguien esta mañana que crees que Dios te ha abandonado, que crees que Dios no está poniendo cartas en el asunto, que crees que Dios no ha metido las manos en el milagro que estás esperando, que crees que Dios no se ha dado cuenta cuáles han sido tus lágrimas o tus sufrimientos. Pero Dios todo el tiempo ha estado en tu barca.
Dios todo el tiempo ha estado contigo. Dios jamás te ha abandonado. Lamentablemente en este mundo hay un dicho muy famoso que dice, piensa mal y acertarás, ¿no es cierto? Yo sé que en este servicio y en ninguna de las personas que están conectadas son personas tóxicas. Aquí no existen ese tipo de personas, pero mire, la persona tóxica siempre está pensando mal. La persona tóxica siempre está pensando lo peor y no solo eso, sino cree, sostiene y abraza su verdad. Abraza lo peor y lo cree como principio o como una realidad. Y se cumple este principio humano o este dicho, piensa mal y acertarás. ¿Sí? Una vez recuerdo que alguien me escribió en una hoja de papel grande, agarró mi lapicero, por cierto, agarró una hoja y me escribió 3 simples letras, N de no, C de casa y N de no. Y le dio vuelta al papel y me dijo, esto es su principio de vida, me dijo. Lo tomé, lo agarré y NCN, bueno, ¿y qué quiere decir? Le dije, yo no entiendo. Me dijo, nunca confíes en nadie, me dijo. Ese es el principio de vida, me dijo, para tener éxito en esta vida y que no te hagan daño y que no te timen y que no, y me comenzó a decir un montón de cosas. Y no es cierto que muchas veces nosotros así pensamos. Nunca confíes en nadie. Tremendo principio satánico. Tremendo principio de influencia satánica. ¿Sabe por qué? Porque todos fallamos. No hay nadie en este mundo que no vaya a fallar. Si le fallamos a Dios, ¿cómo no le vamos a fallar a la gente? Si le fallamos al que no vemos, ¿cómo no le vamos a fallar al que vemos? Pero el punto no es dejar de confiar o de creer en la gente. El punto es que estamos en esta tierra con un propósito, que es no juzgar, sino ayudar. Entonces, la Biblia dice algo acerca de esto. Dice, solo el espiritual puede discernir las cosas del espíritu. Perspectiva, perspectiva. El libro de Mateo, Marcos y Lucas tienen muchísimas similitudes en sus historias. Y esta historia que acabamos de leer está en los 3 evangelios sinópticos y está de diferente forma. De hecho, este pasaje bíblico ha sido un debate entre los muchísimos teólogos, que si eso no es el mismo pasaje bíblico, que si eso no es la misma mujer, que si eso no es el mismo Simón, el de la casa. Todos debaten acerca de este pasaje porque cada historia tiene elementos diferentes. Y lo que debemos de saber es que cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. Cada uno de nosotros decide creer lo que quiere, abrazar lo que cree y vivir conforme a lo que cree, a lo que cree que es Dios y a lo que cree que Dios puede hacer en la vida de cada uno. Porque el que dice ser ateo cree o dice no creer en Dios cuando no existieran los ateos si no creyeran en Dios y debaten el principio de la creencia en Dios. ¿Usted sabía eso? El ateo profesa Dios no existe, pero no existieran los ateos si Dios no existiera y no supieran ellos que Dios no existe. Pero el ateísmo nace en la raíz, escucha, esto es importante, nace en la raíz de aquellos que Dios no hizo lo que ellos querían que hicieran. Y por eso tienen una postura firme que creen que Dios no existe porque no hace las cosas que ellos quieren, de la forma en como ellos quieren y en el tiempo que ellos quieren. Ojo, mucho cuidado con eso, porque muchas veces creemos que Dios nos ha abandonado porque no hace lo que nosotros creemos, cuando nosotros lo queremos y como nosotros lo creemos. Entonces, en esa historia hay muchos puntos de vista en el Evangelio de Marcos, en Mateo y Lucas. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una perspectiva diferente de la historia. En cuanto a la localidad o el lugar donde sucedió, son diferentes lo que dicen. En cuanto al tipo de perfume, en cuanto al dueño de la casa, otros dicen que era una parábola, otros hablan acerca del preparamiento del cuerpo de Cristo, pero la historia continúa.
El pasaje le da énfasis a ese hombre llamado Simón. Dice que Jesús llegó a la casa de Simón. En otro evangelio dice que Simón era el leproso. Le llama el leproso. Usted puede ver en el que leímos, no dice que es el leproso. Pero mire, el problema es que cuando en los hijos de Dios no hay amor, entonces nosotros veremos a las otras personas de acuerdo a sus defectos, a sus pecados o a sus debilidades. Ojo, lo vuelvo a decir, cuando no hay amor en los hijos de Dios, comenzamos a ver a las otras personas de acuerdo a sus defectos, a sus pecados y a sus debilidades. Es por eso que en el lugar donde usted vive, no me va a dejar mentir, y quizás no todo, pero la mayoría, siempre hay una vecina comunicativa, ¿sí? Y le llaman ¿cómo? Ah, la vieja chismosa. ¿No es cierto? Sí, porque estamos viendo las cosas desde el punto de vista. ¿Sí? Muchos le llaman, a alguien le pueden llamar, ah, sí, el ladrón. Dicen, mira, sí, anda a decirle a Juan Ramiro, ¿vea? No hay ningún Juan Ramiro, primero Dios que no. Anda a decirle a Juan Ramiro, y dice, ¿cuál Juan Ramiro? El ladrón, hombre, ah, sí, ya sé quién es. Comenzamos a nombrar, ¿no es cierto?, a titular a la gente por su defecto, por su pecado y por sus debilidades. Si decimos, ah, mira que sí, el adúltero, decimos, ¿no es cierto? Ah, el bolo. Ah, sí, ay, no puedo decir, pero la prostituta, sí, comenzamos a nombrar, porque este mundo nos enseña a hablar de la gente de acuerdo a eso. Pero me sorprende la forma en que Dios le llama al pecador. Le llama hijo. Le llama amado. Mire, pero el que tiene el amor de Dios comienza a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y cuando alguien le dice, ah, sí, mira, es que, sí, el ladrón, no, él está luchando con esa área. Dios está obrando en la vida de él. La vieja chismosa, no, ella tiene conflictos con su lengua, grandes conflictos con su lengua, pero Dios levantará esa lengua y será un evangelista. Ah, sí, no, mira el adúltero, no, Dios tomará ese adúltero y lo volverá un maestro de la palabra. Y sabe qué es lo lamentable, que muchas veces dentro de nuestra misma familia señalamos, juzgamos y lo llamamos por sus debilidades, por sus pecados y por sus faltas. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 16, verso 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra de ahí? Que la peor condición en la que nosotros nos encontrábamos o nos encontremos actualmente, Dios nos ve de una perspectiva diferente. Porque le encontró en su sangre, revolcándose en sus fallas, en su peor condición, en su peor momento, y Dios le dio vida, y Dios nos dio una vida, y nos dio una vida en abundancia, no porque fuéramos buenos, no porque fuéramos santos, no porque fuéramos perfectos, sino porque Él nos amó tal cual nosotros éramos, tal cual nosotros somos. El amor incondicional de Dios nunca vio la condición en la que nosotros, no, este es adúltero, no, esa es chismosa, no, este es ladrón, no, este engaña, no, esta miente. No, nunca, jamás nos vio desde esa perspectiva. Dios nunca nos vio desde esa condición. Dios siempre nos vio con los ojos espirituales y con los ojos de amor. Porque ahora podemos estar muriendo en nuestra condición espiritual o física, pero Dios nos ve con los ojos de amor y nos bendice, no importa la condición en la que estemos. Dios no se fija y dice, no, ya está a punto de morirse. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer su milagro si ya está? No vale la pena, no vale la pena. Si nunca se ha arrepentido, ¿para qué le voy a sanar?
No, no vale la pena. Si sigue con esa área, ¿para qué voy a hacer algo en su? No, Dios dice, yo le bendeciré, yo le sanaré, yo redarguiré su corazón para que venga en arrepentimiento genuino, porque yo le amé desde antes de la fundación del mundo. El padre nunca vio al hijo pródigo venir y decir, ay, espérate que venga. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ah, espérese que venga mi maridito. Y va a ver, mire la hora que ha venido, ¿verdad? Ah, espérese que venga ese que habló conmigo, ese que habló de mí. Ah, pero es que cuando le confronte, mire, si se le van a ir los colores, porque no se espera eso. Ah, espérese que pelee con mi esposa, espérese que, mis hijos, ay, que vengan, si es que gran garrote que tengo. No, mire, el padre esperó al hijo pródigo, dice que todas las tardes salía a ver el horizonte, a ver si él venía. Todas las tardes le esperaba en el mismo lugar, porque sabía que iba a regresar. El amor de Dios, el primer amor, el único amor de Dios, siempre tiene misericordia, siempre tiene perdón, siempre tiene la expectativa que no importando la condición en la que nosotros estamos, regresaremos a Él, volveremos a Él, seremos como Él. Y dice, cuando le vio, salió a su encuentro y le abrazó. No le preguntó, papito, ¿de dónde venís? ¿Cuántos hemos hecho eso? Cuando alguien ha fallado. O la famosa frase de los perfectos, te lo dije. Si es que te lo dije, acordate, ¿Cuántos de nosotros, no es cierto? Te lo dije, como si fuéramos perfectos, como si no hubiéramos fallado, como si no hubiéramos pecado. Pero ¿sabe qué le dijo Dios al hijo pródigo? Lo abrazó, le perdonó, ni siquiera le preguntó nada, traes un 5 en la bolsa, ¿eh? ¿Te quedó algo de la plata que te di? Comías lentejas, estabas queriendo comer la comida de los cerdos y mira lo que te estabas perdiendo. No, jamás hizo eso. Le abrazó, le amó, le perdonó y no solo eso, sino que le restituyó lo que antes le había dado. Esto es increíble. El amor de Dios es increíble para con nosotros. El amor de Dios restituyó la vida del hijo pródigo. Así como restituyó su vida y mi vida, nos perdonó, nos amó, su misericordia nos abrazó. Imagine a Cristo juzgando, escuche. Dice la historia que este hombre juzgó, que Simón, el dueño de la casa, juzgó a la mujer que estaba ahí. Porque la mujer se derramaba delante de Dios, se derramaba en Cristo. Y ese hombre juzgó, comenzó a juzgar y dijo, si este fuera profeta. Oiga, juzgó al profeta de profetas, juzgó el que todo lo sabe. Nadie nunca recibió tan recto como Cristo y lo juzgó su condición espiritual. ¿Por qué? Porque encima de la condición espiritual de Cristo estaban sus pensamientos podridos, su percepción humana, su punto de vista errado. Estaba ahí ese punto de vista. Y dijo, si este fuera profeta. Yo solo imagino a Cristo, oiga, juzgando en lugar de bendecir. ¿Se imagina a Cristo sobre la faz de la tierra? ¿Cómo hubiera sido la historia de Jesucristo si se hubiera dedicado a juzgar en lugar de ayudar? Como muchos a veces lo hacen. A la mujer del flujo de sangre, cuando le tocó en la parte de atrás de su manto, que curiosamente fue como esta otra mujer, que también a sus espaldas le estaba tocando, vamos a hablar más adelante de eso. Oiga, en lugar de darse vuelta y decir, alguien me ha tocado y sacó virtud de mí, no. Él sabía que le había tocado, por supuesto, si hubiera dado vuelta y le hubiera dicho, mamita, así te quería ver, así, pidiendo cacao, así te quería ver, como ya se te acabó el dinero, ¿verdad? Como ya ningún médico te pudo sanar, como ya nadie nunca pudo hacer nada con vos, entonces vienes a mí. Soy tu última carta, soy tu último recurso. Imagínese un Cristo así. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido de esa forma? Cuando alguien nos ha fallado, cuando alguien ha cometido un pecado, cuando alguien no ha podido dominar sus debilidades,
¿Cuántos de nosotros hemos juzgado de esa manera? Imagínense, Cristo pasando por el estanque de Betesda y estando ese paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el paralítico comenzó a decir, sí, yo quisiera, pero aquí nadie me mete. Cuando baja el ángel, nadie se fija en mí, y comenzó a quejarse. Entonces, ¿sabe qué le hubiera hecho Cristo? ¿Ves? Por eso no sos sano. ¿Ves, condenado? Por eso no sos sano. ¿Y cómo vas a ser sano? Si solo quejándote pasás. ¿Y cómo vas a ser sano? Si de los demás pasás hablando mal de los demás. ¿Y cómo vas a ser? ¿Se imagina un Cristo así? No, es que estás así por el corazón podrido que tenés. Cambia tu carácter para que puedas ser sano. Gánate a la gente, algo, pero es diferente. Mire, ¿se acuerda del niño endemoniado? Que no lo pudieron liberar los discípulos. ¿Sabe que hubiera dicho Jesús? No, hombre, yo mejor me voy. Estos no pudieron, ese volado a ser fuerte y a saber culpa de quién es. No, yo mejor veo qué hago, si aquí ni voy a orar, pues porque el papá ni cree en mí, la mamá ni está aquí en la escena, pues, y el niño tirando espumarajo, yo mejor me voy, ¿no es cierto? Y dijo, no, no pecó su padre ni su madre, sino esto es para que la gloria de... ¿Se acuerda de esa historia? ¿Quiere que aterrice un poquito más? Bien. ¿Se imagina a Cristo frente a usted y a mí en este momento? Y usted teniendo esa petición, o nosotros teniendo esa petición de nuestro corazón, y Cristo juzgándonos y diciéndonos, ¿quieres ser bendecido, de verdad? Porque ya estás vieja, hombre, cambia. ¿Qué pasa con vos? Porque ya estás viejo y el mismo de siempre. ¿Qué pasa? Y así tenés la sinvergüenzada de pedirme. Y así te encas llorando. Que después con esa boca ahí está. Imagínese un Cristo frente a nosotros. ¿Usted cree que no tuviera mucha tela que cortar a Jesucristo en ese momento en nuestras vidas? Yo no quiero ni pensarlo, hermano. No, me pusieron un bote de aluminio en la cabeza yo para que, no, Cristo, mira, mejor me voy a dar la vuelta, ¿eh? Como el hombre de hojalata. No, perdona, me voy a regresar. En otra ocasión será, Señor. ¿Sí? ¿Y sabe qué está haciendo Jesús en este momento? Perdonándonos, abrazándonos y diciéndonos, no pierdas la fe, sigue adelante, porque todo es por gracia. Cristo está diciéndonos, yo te doy una nueva oportunidad. No me importa lo que la gente diga, no me importa lo que tú sabes quién eres. Me importa que me busques. Me importa la condición en la que vienes a mí. Porque dijo, si supiera lo pecadora que es esa mujer. Y Cristo le dijo, Simón, yo quiero responder lo que pensaste en tu corazón. Yo quiero responder lo que no expresaste, pero había en tu corazón. Yo te quiero decir que esta mujer ha ungido mis pies, me ha besado, me ha honrado, me ha buscado, a pesar que sabe lo pecadora que es. Oiga, hay mucha gente que tal vez nos va a juzgar porque hay áreas que no cambiamos, porque hay áreas con las cuales estamos luchando todos los días y tratando de ser mejores, pero es muy difícil. Quizás otros nos vean, nos señalen y nos digan, pero ¿sabe qué nos está diciendo el Señor? Te amo. Sé que te está costando, pero sé que lo vas a lograr. Sé que por momentos pierdes la fe y dejas de orar, pero vamos a salir de esta y yo estoy contigo. No te dejaré. Sí, te caíste, pecaste, pero 7 veces cae el justo. Yo te seguiré levantando cuantas veces sea necesario, cuando vengas a mis pies y derrames tu mejor perfume a mí. La perspectiva de Dios nunca será la perspectiva que nosotros tenemos. Mire, aunque veas media muerta tu vida o tu familia o tus promesas, Dios te levantará porque Dios te ama. En este mundo hay gente que ama solamente por la posición social que tengan otros, ama solamente por el nivel de estudios que puedan tener otros, ama solamente a los que se visten como ellos, a los que hablan como ellos o a los que hacen cosas como ellos, pero dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas.
Y no importa si no se ha sentido amado por algo, por alguien, por la sociedad o por la misma familia. Hay uno que le ama y nunca le rechaza, y ese es Cristo Jesús. Cuando esa mujer derramaba el perfume, muchos que estaban ahí como Judas decían, ¿por qué mejor no se vende el perfume y se ayuda a los pobres? Eso lo puede ver en Marcos capítulo 14, que es un paralelo. Miren, y Jesús respondió, pero a los pobres siempre los tendréis. Y a mí no siempre me tendréis entre ustedes. Y es que la verdad es que en ese momento, oiga, el perfume se podría vender en 300 denarios porque era el precio de ese perfume. Pero Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. La comparación que hace Jesús con los 300 denarios les dice qué es más valioso. Ahora esta mañana el Señor nos pregunta a nosotros qué es más valioso, la bendición o la promesa que has estado esperando y te has decepcionado y te has dado la vuelta, has dejado de orar como antes, has dejado de servirme como antes, has dejado de creer en mí, de amarme, de buscarme como antes, porque no han llegado esos 300 denarios, porque no ha llegado la provisión, porque no ha llegado todavía la sanidad, porque no ha llegado la restauración de la familia como esperabas. ¿Es más valioso eso o es más valioso que yo estoy contigo todos los días de tu vida, a pesar que todos los días de tu vida me fallas? ¿Qué será más valioso para usted esta mañana? ¿Que Dios haga el milagro, que Dios haga lo que usted y yo esperamos? ¿O que Dios siga estando con nosotros porque Él tiene un propósito y todo lo que Dios permite termina en su gloria? ¿Sabe? El comportamiento de los cristianos tiene una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque cuando Pedro vio que Jesús estaba apresado ahí y que lo estaban golpeando y estaban hablando de él, Pedro lo vio y cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Y dijo, no. ¿Tú hablas como ellos? Dijo, no. ¿Tú te pareces a ellos? Dijo, no. Se dio la vuelta y volvió a su pasado. Y muchísimo cristiano, cuando Dios no hace lo que quiere o lo que espera o como Dios lo quiere, se da la vuelta y vuelve a su pasado. Ya Dios no hizo nada. ¿De qué me sirvió servir en la iglesia? ¿De qué me sirvió dar mi diezmo? ¿De qué me sirvió orar todos los días? ¿De qué me sirvió cambiar en mi familia si nunca nadie cambió, nunca me valoraron, si nunca hicieron? Y comienzan a volver a su pasado, porque su perspectiva todavía es de este mundo y no es una perspectiva de reino. Porque su carne ha sido mucho más dominante que la de los demás. ¿Cuántas veces debo perdonar? Dijo Pedro, 70 veces 7. ¿Y cuántos Pedritos hay aquí que quizás perdonaron 1, 2, 3 y después dijeron, yo ya no perdono? ¡Chis! Ni que tuviera la cara de, no, si yo tengo dignidad. No, si a mí nadie me va a tratar así. Ya me cansé. ¿No es cierto? Y volvemos al pasado. Y volvemos a ser lo que antes éramos. ¿Cuántos pactos de padres a hijos, de hijos a padres o de matrimonios hay? Y nos tomamos de las manos y en oración dijimos, vamos a cambiar, Señor. Te entregamos esta área tan animalada que tenemos. Señor, ya no seremos, honraremos, Señor, nuestra relación de hijos a padres, de hermanos, de matrimonio, honraremos tu nombre. Sí, al siguiente día se nos olvidó, porque el otro reaccionó mal y se nos olvidó el compromiso que hicimos con Dios y volvimos a nuestro pasado, sin acordarnos que el mismo Dios al que le prometimos es el mismo Dios que nos ama, sin importar nuestra condición y sin importar nuestro pecado. La perspectiva de Dios siempre será la perspectiva de amor. Mire, ¿con qué ojos le ve Dios para que todavía tengamos vida? ¿Con qué ojos cree que nos está viendo Dios? Y la siguiente pregunta que quiero hacer es, ¿con qué ojos estamos viendo nosotros al prójimo? Simón vio a esa mujer desde los ojos de juzgar,
de la ira, del odio, de la clasificación de las personas. No vio. Y Jesús vio a esa misma persona en ese mismo momento y en el mismo lugar con ojos de amor. Pero esa persona, también esa mujer que estaba derramada a los pies de Jesús, vio a Dios con ojos de amor, de esperanza y de fe. ¿Con qué ojos estamos viendo nosotros? Yo recuerdo que hace años, y hay algunos conectados aquí que vivieron esto conmigo, hace algunos años llegó un travesti, se le llama, una persona, un hombre que se viste de mujer. Llegó un travesti a la iglesia. Habíamos tenido un evento, no recuerdo qué evento era, pero llegó un travesti a la puerta de la iglesia y llegó pidiendo comida. Y recuerdo que Dios me dijo, yo estaba comiendo, ya estaba en una mesa comiendo, y estaban las personas de la cocina a la entrada de la iglesia. Y recuerdo que el Señor me dijo, levántate, ¿por qué le vas a dar una palabra? Me levanté y me fui, le puse las manos en el hombro a ese hombre y comencé a orar por él. Mientras que yo oraba, recuerdo que él puso la mano en el hombro y la otra no recuerdo si en el estómago o algo, pero me caían las lágrimas de él. Eran unas lagrimotas enormes, me caían en mi brazo y en mi mano, estaban cayendo las lágrimas mientras que yo oraba por ese muchacho. Estaba vestido completamente de mujer y como que había tenido una noche de esa, una noche loca, de esas noches, usted sabe. Y estaba ese hombre con hambre, tenía mucha hambre y dijo, todos me rechazan, me golpean, dijo, mientras que estábamos orando por él, dijo, me golpean, me maltratan, sufro, comenzó de su corazón a ser ministrado y a sacar todo lo que había en su corazón. ¿Sabe qué es lamentable? Que mientras que hay mucha gente necesitada y teniendo comportamientos inadecuados o vidas inadecuadas, nosotros seguimos juzgando sus vidas en lugar de ayudarles. En lugar de traerlos a Cristo y en lugar de mostrarles el evangelio de la salvación, seguimos señalando y juzgando porque la gente no es como nosotros queremos que sea. Y le aseguro que es más probable, y por lo que dice el pasaje bíblico, que Dios juzgue a un pecador que lucha con sus áreas, pero se postra a los pies de Jesús, que a uno que dice que anda bien delante de Dios y puede juzgar a los demás. Qué tremenda esta lección que nos deja la Biblia. El saber que Dios no bendijo a ese hombre, sino bendijo a esa mujer pecadora que traía una perspectiva de ver a Dios de manera diferente. Porque mientras que Simón decía, si este fuera profeta, esa mujer decía, este es el profeta que yo necesito. Porque mientras que hay algunos diciendo, Dios no ha hecho nada, hay otros que están diciendo, Dios me dio de comer este día y me dio vida. Mientras que otros están diciendo, Dios no me ha proveído para pagar mi deuda, otros están diciendo, en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, Dios proveerá. Mientras que hay unos diciendo, Dios no me ha sanado, otros están diciendo, Dios me ha ayudado a vivir un día más con el dolor de mi enfermedad. Mientras que hay unos diciendo, Dios no ha levantado mi ministerio, hay otros que están diciendo, yo soy el ministerio que Dios ha puesto en esta casa, en este lugar de trabajo. Alguien debe de entender que es lamentable que muchos todavía no se han dado cuenta de la dimensión del amor de Dios, porque se han vuelto de los que juzgan, y otros están gozando del amor de Dios porque reconocen los pecadores que somos. Reconocemos los pecadores que somos, pero reconocemos al Dios de amor y de perdón que también tenemos a nuestro lado. Lamentablemente, muchos cuando no vemos que Dios obra, entonces lo juzgamos desde la perspectiva de nuestra humanidad. A esa mujer no le importó humillarse y reconocer que era pecadora. Y todo el mundo sabía el tipo de pecado que ella cometía, pero no le importó. Y ella reconoció delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaba viendo el amor de Dios y no la perspectiva humana. Es tiempo que nosotros como hijos de Dios comencemos a ver el amor de Dios y no la perspectiva humana.
No le importó derramar su perfume más caro a los pies de Jesús, aunque fuera de gran valor el perfume, no le importó, porque ella veía el amor y no el precio. Y hay muchos que todavía evalúan el precio a pagar, el sacrificio. Ay, es que si yo sirvo a la iglesia, no voy a tener tiempo para mí. Ay, es que si yo comienzo a orar por los de mi trabajo, entonces ya van a saber que soy cristiano y no voy a poder tener ese tipo de chistes, ese tipo, todo el sacrificio que le damos a Dios, a veces lo limitamos porque queremos seguir viviendo para nosotros mismos. Mire, eh, a la mujer con el flujo de sangre y a esta mujer también, que a espaldas de Dios le tocaron, a ninguna de las dos pidieron permiso para llegar a Jesús. Si no lo hicieron arriesgando el todo por el todo, porque la perspectiva de ellas era el amor de Dios. Y cierro con esto. Simón dijo, si tú fueras profeta, sabrías que esta mujer es pecadora. Y Jesús le respondió, Simón, déjame recibir adoración de un corazón agradecido. Simón, déjame recibir alabanza de un corazón lleno de fe. Déjame recibir lo mejor de este corazón. Cuando este corazón sabe que no merece absolutamente nada, y a pesar de no merecer nada más que la muerte, han puesto su amor y su confianza en mí. En esta mañana quiero decirte justo lo que Dios puso en mi corazón. Es tiempo de dejar de juzgarnos a nosotros mismos y es tiempo de dejar de juzgar a los demás. Hoy es un año que Dios está poniendo delante de la mesa, no para que sigamos en el mismo pecado y decir, así Dios me ama, porque eso tampoco es cierto. Dios ama al pecador que se arrepiente y lo dice expresamente en la Biblia. Pero quiero decirle algo, es tiempo de dejar de juzgar a los demás. Es tiempo de conocer el verdadero amor de Dios que nos ama tal cual somos, con la expectativa de lo que llegaremos a ser al tener un corazón arrepentido. Pero es tiempo de comenzar a trabajar para los demás. Es tiempo de comenzar a amar. Jesús hubiera sido fácil que desde el cielo hubiera dicho, yo les amo, hijos. Y nos hubiéramos perdido si no hubiera gracia. Él demostró su amor, bajó, se encarnó y murió por nosotros. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo? Por toda la gente que nos rodea y por toda esa gente que decimos amar. Por toda esa gente que le llamamos hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por esa persona a quien le hemos llamado bolo, fornicario, pecador, adúltero, chismosa, amargada. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Además de juzgarles. Este es un año donde nosotros recibiremos lo que hemos sembrado. Es tiempo de comenzar a sembrar porque la Biblia dice, todo aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano es un hipócrita. Es tiempo de desecharnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza y comenzar a sembrar lo mejor de lo mejor para con nuestros hermanos. Es tiempo de dejar de decir tanto lo cristiano que somos y demostrar lo cristiano que somos. Esto es tiempo de omitir todo juicio en contra de nuestros hermanos. Es tiempo de dejar de presionar a la gente o de hablar de la gente o de juzgar a la gente porque no es lo que nosotros queremos que sean. Porque, sorpresa, nunca van a ser lo que nosotros queremos. Si no, cada persona tiene un propósito y lo tiene en Cristo Jesús, no lo tiene en usted, no lo tiene en mí, lo tiene en Cristo Jesús. Sabe, la gente que ama a Dios y ama a su hermano, todos los días busca cómo servir, principalmente en su casa, segundo en su iglesia y tercero en todo lo que se mueva. Esos son los que aman a Dios. Pero los que no aman a Dios se quedan en una trinchera a juzgar a este sí, este no, este tal vez. Y sus vidas nunca prosperan y sus vidas nunca son bendecidas porque no le permiten al amor de Dios llegar al punto de cumplir sus promesas y de hacer milagros en nuestras vidas. Cierre sus ojos.